Importantísimo. Es Hoy ya no hace importante, la diferencia el inglés. pero Tenías que pensar en el idioma que estudiabas. ¿Cómo se hace eso? De pensar, ¿viste? No sé si te habrá pasado, claro, claro, que te dicen, hay que estudiar un idioma, tenés que pensar en el idioma. sí, Pero no es, ¿viste? Pienso el idioma, me pongo un chip y pienso en el idioma. En un momento, pero después de mucho trabajar la lengua, sí, uno llega a pensar en el por idioma. En supuesto. la época de las invasiones y todo, nadie hacía un curso. Hacemos un curso para invadir tal territorio. No, ahí se invadía y se invadía. Y lo mismo pasó con el español en América Latina. No es que hicieron un curso de quechua antes de llegar antes de llegar a Perú. No. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Recomiendo a todas las personas que nos están escuchando en todas las plataformas de podcast, que también nos pueden ver en YouTube. Búscanos en YouTube, deja un comentario y comparte los episodios que estamos grabando. Hoy día tenemos a una persona muy especial, una lingüista. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida a mi programa. Hola, gracias, Alex. Bueno, lingüista me parece que me queda un poco, pero bueno, sí. Soy una estudiosa, una apasionada, me gusta decir, de las lenguas, sí. Ok, vamos a hablar un poco de la importancia que tiene nuestro propio idioma, nuestro idioma, el español, podría decirlo, Marcela. Sí. Español o castellano son sinónimos, Ok, aunque es justo, muy discutido si es español por el problema de las otras lenguas oficiales de la península, ¿no? De España. Pero bueno, se consideran sinónimos, español o castellano. En nuestros países donde cuando vamos a la escuela estudiamos castellano, ¿no? La materia es castellano. Y fuera es el estudio del español como lengua extranjera, así que se consideran sinónimos, se puede decir español o castellano. les invito a que se queden hasta el final de este episodio, escúchenos o véannos como gusten, porque esto está grabado en los dos formatos, video y audio, porque va a estar muy interesante, la verdad. Justo nos hemos conocido con Marcela haciendo un poquito de cherry a Abel Aubone, que es también compatriota tuyo, y Sí. nos hemos conocido en esta escuela tratando de emprender cada uno con su emprendimiento. Justo hoy está mencionando más o menos de lo que va a tratar este podcast, pero antes de todo eso, nosotros queremos conocerte, Marcela. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos tus orígenes, tu situación, dónde estás, tu edad, todo lo que quieras contarnos de nosotros, de ti. Bueno, yo soy argentina, no sé si te habías dado cuenta. El show. Yo, ya cuando digo yo, ya saben de dónde soy yo. Bueno, yo soy argentina y Ok, estudié y me formé en la Universidad de La Plata, donde nací, hice todo mi recorrido académico, estudié filología o profesorado de francés, literatura francesa, estudié también traductora, yo soy traductora pública francés-español, porque quise hacer las dos carreras porque siempre criticaba a los profesores que trabajaban como traductores y les robaban un poco el trabajo, ¿no? Sin ser traductores, porque son dos materias, dos carreras completamente, tienen un tronco común obviamente, que es el idioma, pero no es exactamente lo mismo, porque el traductor tiene otra formación que el profesor no tiene. Y el profesor tiene una formación, sobre todo en el ámbito pedagógico, que el traductor no tiene. Pero, y ahora más que nunca últimamente, la gente basta que sepa un idioma para decir que es profesor, que es traductor, que bueno, que hace todo. Pero no es tan así, ¿no? Son dos profesiones distintas que yo las pude complementar y pude formar a traductores porque, bueno, también era profesor. Y así fue mi camino. Bueno, empezó por el francés, que es mi gran amor. Aparte de mi idioma materno, que es el español, el francés es como mi primer gran amor. Y le dediqué muchísimos años, 8 años de universidad en francés, ¿no? En francés. Todo eso se desarrolló en Argentina. En Argentina, en la ciudad de La Plata, sí, donde nací. Okay, y donde viví más o menos 30 años.
Ok, eso estamos hablando más o menos que Años 90. años 90. Y luego, ¿qué siguió? ¿Cómo es que cruzas el charco? Después, bueno, después trabajé enseguida, empecé a trabajar como profesora de francés en un colegio muy importante que pertenece a la universidad, el Colegio Nacional de La Plata, y luego pasé a trabajar como traductora en una editorial en Buenos Aires, y mientras tanto estudié otros idiomas. Estuve estudiando también en Francia, volví, estudié muchos años de italiano, estudié un poco de inglés, el inglés es otro tema aparte. Ok. Un poco de alemán, sueco, bueno, así un poquito de todo, y después, en final de los 90, en el 2000, me fui a vivir a Italia. Ok. Me fui a vivir a Italia. Okay. Y bueno, me fui a vivir a Italia por una cosa personal, por el amor me llevó a Italia, ¿no? Ok. Pensando que iba, yo soy de origen también, al 25% digo yo de origen italiano. Y raíces, ok. Raíces italianas, sí, de Parma. Y pensé que iba a ser fácil con mis 2 títulos universitarios trabajar en lo que era mi gran pasión, que era el francés. Y no pasó eso. En Italia, en realidad, el francés en los años, en el 2000, ¿no? Cuando empezaban el siglo XXI, no querían francés, así que es como que me reinventé un poco y me consagré a mi idioma, que había muchísima demanda, y bueno, y me encantó porque descubrí mi idioma realmente. Que sí, lo había estudiado también en muchas materias en la universidad, eso es lo que me permitió también ejercer como profesora de español para extranjeros. Y me formé en el Instituto Cervantes y bueno, y otras cosas, y bueno, en creación tuve la oportunidad de escribir algunos libros, de hacer creación con otros colegas de material de español lengua extranjera, de trabajar en la Universidad de Venecia como lectora. Y bueno, y descubrir y apasionarme también porque eran mis raíces, ¿no? Aparte uno lo siente más las raíces cuando está afuera, sin haber dejado nunca mi gran amor que, bueno, el francés. Pero bueno, ahí estudié también un poco de portugués y bueno, y siempre con las lenguas, porque me parece un instrumento, aparte es el instrumento que tiene el ser humano para comunicarse. Claro. El lenguaje, ¿no? Lo que nos diferencia de todos los animales, aunque obviamente tenemos otra manera de comunicarnos, porque el cuerpo, los gestos a veces comunican más la mirada que las palabras mismas. Pero bueno, el lenguaje es una cosa, es maravilloso con lo que podemos lograr a través del lenguaje, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación y del arte también. Por supuesto, y eso es lo que vamos a ahondar mucho en estos episodios que estamos pensando llevarlo continuamente con Marcela. Les recomiendo que estén muy atentos porque de verdad que va a ser va a ser clases virtuales prácticamente, va a ser como masterclass en pedacitos, así que aprovechen. Pero yo sigo intrigado, yo quiero saber un poco más de tu historia. Llegaste a Italia, estudiaste, colaboraste, te fuiste formando, tienes un amor inmenso por el francés, pero ahora estás actualmente en España. Tienes, creo, una familia, cuéntanos un poco. Sí, bueno, formé una familia en Italia, bueno, mi hija está estudiando en Italia, es grande ya, y yo me vine hace 2 años a España, a vivir a España. Volví un poco a los orígenes, porque mis abuelos eran españoles, mis abuelos paternos. Pero, bueno, antes de venirme para acá, me formé en una cosa que se llama intercomprensión de lenguas romances, ¿no? Allá por el año, no sé si era el 12, el 13, ya ni recuerdo. Y investigué bastante, me gustó esto de la similitud de las lenguas de la misma familia, ¿no? Las lenguas románticas, romances.
romances o románicas o neolatinas. Sí. No que son las románticas. no románticas, romances. Ok, romances, que son las latinas prácticamente, Las ¿no? latinas o neolatinas. O neolatinas, Las que nacen ok. a partir del latín. Y bueno, y este concepto que ya lo vamos a desarrollar luego en los próximos episodios, me interesó mucho porque hasta ese momento la formación que yo tenía y que bueno, que generaciones enteras tenían al estudiar un idioma era absolutamente negarse a cualquier conexión, a todo lo que sea fuera de la lengua que uno estaba estudiando. Yo recuerdo mis años de estudiantes en la universidad, no podíamos hablar nada, ni una palabra en español. Encontrábamos a las profesoras en la fotocopiadora, en el baño, en el bar, y no te hablaban una palabra. Y bueno, eran profesores argentinos excelentes y había algunos franceses también, pero no se podía hablar. Porque era eso que la inmersión, que no, la lengua había que anularla, tenías que pensar en el idioma que estudiabas. ¿Cómo se hace eso? De pensar, ¿viste? No sé si te habrá pasado, Claro. que te dicen, hay que estudiar un idioma, tenés que pensar en el idioma. Sí. Pero no es, ¿viste? Pienso el idioma, me pongo un chip y pienso en el idioma. En un momento, pero después de mucho trabajar la lengua, uno llega a pensar en el idioma. Por supuesto. Y llega a soñar en el idioma. Cuando uno sueña en el idioma es una explosión de decir, bueno, ya lo tengo bastante asimilado. Ya, ahí como que ya empiezas a hacer clic ya recién. Ahí. Un clic, sí. Exacto. Sí. Y eso de pensar en el idioma, eso yo no le creo a esos que dicen, estudie 3 meses y piense en el idioma, y bueno, como estudie sin gramática, no lea, nada, y aprenda a hablar como un nativo además. Aparte como un nativo te lo vende, y eso es prácticamente imposible. No, pues. Después de un proceso, pero bueno, el acento es dificilísimo de adquirir y no es tan así, en 3 meses una lengua. Yo siempre digo a mis alumnos, si algún día te venden en 3 meses o en 6 meses una lengua, no la compres, te están estafando. Es un proceso, es una construcción. Es una construcción, como si yo te digo, en 2 meses vas a aprender álgebra y no sabes sumar o restar, o multiplicar o dividir o hacer una... Es imposible, no lo vas a lograr nunca. Y bueno, este método, ¿no? Este approach me pareció súper interesante, porque era aprender alguna de las competencias, ¿no? A partir de la lengua materna, o sea, rescatar nuestra lengua materna y ver la importancia y todo lo que podemos hacer con nuestra lengua materna, que siempre la tenemos, sobre todo los hispanos la tenemos así, porque un anglófono ya la tiene incorporado, que es el rey de la lengua y que todo el mundo habla inglés y que no necesitan otras lenguas, o lo que ellos creen, ¿no? Pero nosotros siempre pensamos que ¿dónde vamos a ir con el español? Y bueno, y podemos ir a más de medio mundo con el español. Sí, casi medio mundo es lengua hispana en realidad. Exacto. Y bueno, entonces hemos hecho más o menos un preámbulo de todo lo que tú has hecho, lo que es tu instrucción, todo lo que tú sabes y lo que tienes para enseñar, porque actualmente también estás como dando clases en una universidad, si más no me equivoco. No, ahora no, ya me desvinculé porque cuando me vine a España ya dejé todo. Ahora tengo mi escuela online y la mayoría de mis alumnos son italófonos, pero tengo también algún francés, algún suizo, bueno. Y también desarrollo este método que es intercomprensión, que no es un método propio, no, es un método de una gran lingüista francesa, Claire Benveniste, y que bueno, que ella parte de una intuición casi, que dice, bueno, si todas las lenguas se parecen, las lenguas latinas, ¿no? Vamos a hablar de la familia. Si todas las lenguas se parecen, los hablantes de dichas lenguas, en mayor o menor grado, deben comprenderse. Y ahí parte todo.
Y es cierto, yo no sé si habrás visto o si la gente que nos está escuchando habrá visto, mucha gente seguro que sí, o habrán leído En el nombre de la rosa de Umberto Eco, del escritor Umberto Eco, que es una película, yo no sé, de los años 90 habrá sido, no me acuerdo, pero es Sí, excelente, que se desarrolla en un monasterio, bueno. sí, claro, Eh, claro. el libro también es muy interesante, porque él mezcla mucho como un italiano antiguo, el Ajá. vulgar, y ahí se ve cómo se comunicaban, porque cada uno un poco en su lengua o en su variante de lo que era el latín y el vulgar, ¿no? Porque las lenguas latinas nacen del latín vulgar, el latín que se desparramó con el Imperio Romano, no era el latín culto. Mm. Y bueno, ¿y cómo se entendían? Y en la época de las invasiones y todo, nadie hacía un curso. Hacemos un curso para invadir tal territorio. No, ahí se invadía y se invadía. Y lo mismo pasó con el español en América Latina. No es que hicieron un curso de quechua antes de llegar a Perú. No. ¿Y cómo se habrán arreglado? Claro, ¿cómo se habrán arreglado? Es, es muy Interesante, ¿no? interesante. No, ¿Cómo se claro. habrán arreglado? Porque aparte desconocían completamente la existencia ya de los nativos, imagínate de la lengua, ¿no? Claro, Nada. Y se imagínate, arreglaron. imagínate. Yo me imagino que la gente que nos está escuchando está un poco, no sé, confundida. ¿De qué va a ir esto? ¿Vamos a hablar de idiomas, de francés, de alemán? No, 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 no. ¿De qué, Esto va a de ir, qué va a ir, de qué va a ir este podcast? A ver, cuéntanos un poquito, Marcela, porque este podcast la va a cala ir, maestra eres tú. exacto, este podcast, no, exacto, yo no soy la maestra. Este podcast va a ir de nuestra lengua, sobre todo. El pilar va a ser la importancia del español, la importancia de nuestra lengua, porque los Ok. dos somos madre lengua, somos nativos, ¿no? ¿Mm? Pero además de la importancia, ¿para qué nos puede servir el español? No como una importancia así académica nada más, sino cómo podemos aprovechar nuestro idioma para acceder a muchas otras lenguas. Que ese es el punto, digamos, el punto central, el eje del podcast, que lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Vamos a dar un montón de información en cada episodio. Y también vamos a hablar un poco de comunicación, de lo que le hace bien a nuestro cerebro. Porque bueno, yo tengo una formación, he hecho un máster en neuroeducación también. Así que bueno, me gusta toda esa parte de la importancia del aprendizaje de los idiomas en nuestro cerebro. Porque no es nada más saber idiomas, o ahora que también vamos a poder hablar un poquito de la inteligencia artificial, que ese tema está súper en boga y todo el mundo dice, ¿para qué voy a aprender un idioma si ahora lo último es el último modelo del Samsung que va a salir en este año, que no sé si te enteraste, Claro, claro, Alex, claro, claro. el que yo voy a hablar en español y bueno, si sos italiano vas a escuchar incluso con mi voz el mensaje en italiano. Están viendo si lo van a hacer con la voz natural de la persona, digamos, que emite el mensaje o no. Pero claro, ante eso es decir, ¿para qué voy a estudiar idiomas? Y yo me pregunto, porque era una discusión que teníamos en una clase, ¿y para qué vamos a estudiar idiomas? Bueno, pero si vamos a dejar que todo haga la inteligencia artificial, ahí sí que nos va a dominar. Ahí sí que nos van a dominar. Porque, ¿y el cerebro nuestro? Claro, porque si uno se sienta en una silla, no necesita ya caminar. Porque te pones un motor y te lleva a todos lados. Porque es así. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el cerebro si no lo ejercitamos? Y bueno, y el aprendizaje de un idioma, dicen que después de los 40, 45 años, cada 5 años habría que aprender un idioma o un instrumento musical, porque cada instrumento tiene la música es un lenguaje, para tener nuestro cerebro, digamos,
Ejercitado. Ejercitado, exactamente. Cada 5 años habría que Mira, cambiar. que es muy interesante todo lo que mencionas y hablabas justo de esta facilidad que nos da la inteligencia artificial para comunicarnos. Si bien es cierto, es bonito porque te facilita el tiempo, te facilita el que tú te puedas comunicar mejor, pero ¿dónde queda esa parte humana en donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por entender el lenguaje de la otra persona y al entender o tratar de aprender diversos lenguajes, el cerebro hace muchas más conexiones. Es como cuando tú estás aprendiendo cualquier otro trabajo que sea nuevo, ¿no? El cerebro empieza a hacer más conexiones con otras neuronas, que hay un tema un poco más biológico ahí, y eso hace de que tú puedas ejercitar el cerebro, ¿no? Y eso ayuda mucho, porque haces que tengas más perspectiva de las cosas que te suceden, puedes estar un poco más alerta, no muy avejentado, o que puedas envejecer más rápido, porque si no haces eso, Sí. lo que va a suceder es que te vas a parecer mucho más viejo, ¿no? O sea, no queremos... Y no solo lo pareces, porque no. el cerebro responde a eso. Claro. Hay muchos estudios que dicen que, por ejemplo, el aprendizaje de los idiomas retrasa el problema de las enfermedades degenerativas del cerebro, Claro, tipo por supuesto. Alzheimer y otras, de 5 años. Yo le digo a mis alumnas, imagínense, 5 años son muchísimos para desarrollar una enfermedad de estas neurodegenerativas. Que te agarre a los 85, en cambio de los 80, ya ganás 5 años de salud mental, de independencia, cognitiva y demás. Es muchísimo. Y porque el aprender cualquier cosa, lo que decías exactamente, pero el idioma, el esfuerzo es grande para aprender un idioma. Claro. Quizás, claro. Por ejemplo, con los chicos bilingües. A mí me pasó con la mía. Entonces, los padres de las otras niños italófonos que hablaban italiano nada más, decían, ay, sí, porque la tuya es más inteligente, y sí, porque es bilingüe, y sí. Y no es eso. El tema es que el esfuerzo que hace el niño bilingüe, porque ella tiene un papá italiano, y yo, lengua materna, español, en casa siempre en los 2 idiomas. Aparte ella tenía casi como un tercer idioma, porque su abuela, y en Venecia, se habla el veneciano, y es otro es un dialecto, pero es una lengua, es un dialecto. Ya te digo que no tiene. Ya tú has vivido en Toscana, creo. Ya acá en Toscana también se comen la C, se comen la T, te tienes que adaptar. Exacto, y que son dialectos simplemente porque no coincide con una cuestión política que las haga lenguas nacionales, pero si no tendría todo para ser una lengua nacional. Tiene su gramática, su grafía, todo. Entonces eso de ir de una lengua a la otra, los ejercita, y no solo en la lengua, en el lenguaje, sino, por ejemplo, en la resolución de problemas. Los chicos bilingües son más rápidos para decidir, porque tienen que en el momento elegir la lengua, y no es verdad, si hay alguna mamá, algún papá que nos está escuchando, por favor, que no crean cuando le dicen no, porque si le hablas en 2 idiomas se va a confundir, va a aprender más tarde. No es verdad. Y ahora hay mucho eso, ¿no? Nos cuentan otra historia, o sea, justo hay mucho de eso ahora también un poco. Como que, o sea, no les puedes exigir mucho porque los vas a enfermar. Claro, no hay que... Y que usen mejor el cerebro de chicos, pues después llegan a la adolescencia y como que se bloquean durante un periodo. Hacen un paréntesis. No, pues. Pero es importantísimo, porque aparte eso, aunque después dejen de hablar el idioma, eso lo tienen, porque hasta los 3, 4, 5 años, es como que hasta los 3 años, para aprender un idioma ellos no usan determinada zona del cerebro, ellos usan todo. Entonces usan todo para todo.
Y después, a medida que nos hacemos más grandes, es como que ya empezamos a usar compartimentos distintos. Por eso nos cuesta más. Oye, mira, qué interesante. Me gusta mucho lo que estamos tocando porque abarca muchos temas. No solamente es el idioma, obviamente nos vamos a centrar en lo que es todo este mundo de nuestro idioma, conjuntamente con lo que mencionabas, hablando la posibilidad y todo lo que te abre el aprender otro idioma y la facilidad que nos da nuestro propio idioma en tratar de entender a las lenguas que vienen de esa raíz latina, ¿no? O sea, es fantástico. Pero yo quiero saber cómo es que te empezaste por esta pasión de aprender todo esto, ¿no? O sea, de enseñar. ¿Cómo es que le agarras el gusto a toda esta rama? Bueno, a esta cosa de la intercomprensión, en el 2012, creo, 12 o 13, no me acuerdo, me parece que en el 2012, apareció un proyecto europeo, que eran 15 días, una cosa así, de una formación para los que éramos profesores de idioma en la Universidad de Venecia. Y yo me anoté y lo hice, eran tipo 2 o 3 semanas, así de 8 o 10 horas por día, bueno, con distintas experiencias y experimentos, digamos, desde el punto de vista lingüístico, con profesores de Francia, de Barcelona, de Portugal, creo que había, bueno, la parte italiana, había alguien de España, y bueno, y nos formaron para ser para ser formadores, no profesores, sino o facilitadores, ¿no? Porque uno cuando yo hago estos talleres de intercomprensión, en realidad yo soy uno más, que yo voy como mostrando un poquito el camino, digo, fíjense por acá, por allá, claro. Pero en realidad voy descubriendo con ellos, porque yo no soy profesora de 7 lenguas latinas. Y los alumnos ideales, estos profesores nos decían, son justamente los que no saben otro idioma más que el idioma materno, que puede ser español, en este caso estamos hablando del español, pero podría ser un italiano. Yo hice mis talleres con gente que tenía como lengua materna el italiano, el español, y había una chica francesa también, en el mismo grupo. Y es súper interesante. Pero a partir de ahí empecé a investigar un poquito, porque en realidad cuando hablamos del aprendizaje de una lengua, se hablan de 4 competencias, 2 orales y 2 escritas. Comprensión oral, producción oral, comprensión escrita y producción escrita. Eso es lo que se habla en cualquier aprendizaje de lengua, de lo que habla el marco común de referencia de las lenguas europeas. Bueno, pero este método, este acercamiento es comprensión escrita. No se ven las 4 competencias. Okay. Es comprensión escrita, porque uno no puede en 30 horas aprender a leer ni siquiera una lengua, claro. Una más o menos. Aprender a leer y tener comprensión lectora es imposible. Lo que bueno, este punto es muy interesante porque hace más de 20 años la Unión Europea, la Comunidad Europea, cuando habla de todo el portfolio lingüístico y demás, ya no hacen tanto hincapié en que todo el mundo tiene que saber las 4 competencias. Si no, uno no puede poner en su currículum que sabe italiano, que sabe alemán. No, van por competencias, porque uno puede tener una competencia lectora, pasiva, digamos, claro. Y no puede saber hablar el idioma. Exacto. O puede saberlo hablar y no puede saber escribir. Me pasa lo mismo con el inglés, pero luego vamos a tocar justo ese tema. Sigue. Ok. Entonces, uno puede tener esto, lo que ayuda y lo que habilita realmente a desarrollar una comprensión lectora. Porque yo te puedo asegurar que en 15 sesiones vos aprendés a comprender, no aprender el idioma, sino aprender a comprender de forma global un texto en una de las lenguas que nunca habías estudiado, o sea, italiano, francés, portugués, catalán, a partir de pequeños
tips de pequeñas cosas que no son más que muestras de etimología pura. Yo no es que sé la etimología de todas las lenguas, ni mucho menos. Es a partir del estudio, a partir de cuadros y de información que tengo, ¿no? Y que comparto con mis alumnos. No es que yo me puse a descubrir un método, es etimología nada más. Pero transmitido de una manera muy simple. Si yo te digo, qué sé yo, una A en portugués con una cosita arriba, no sé, una virguilla, es una A con una N en español. Entonces a partir de ahí empezás a ver qué palabra podría ser y llegás a una comprensión. Y es muy curioso porque a veces cuando es importante escuchar el texto también. Lo ideal es leerlo no a voz alta porque no sabes leer, obviamente, pero tener el texto frente a ti y además escuchar de una lengua. Los audios que yo uso son gente nativa que te lo vaya leyendo, porque a veces la lectura ayuda a la comprensión, porque claro, lo que escuchamos no es exactamente lo que está escrito. Y lo que está escrito no es lo que escuchamos. Sí, porque si yo escucho una E en francés, yo no estoy viendo una E como madrelengua española. Yo estoy viendo, por ejemplo, una A y una I. Pero si yo leo maíz, por ejemplo, que es el me en francés, el pero español, yo leo maíz y por ahí no me suena. Pero si yo digo me, por ahí me suena más, porque se acerca más. Eso es lo que es interesante. A veces lo que uno no descubre. En italiano, ma. Exacto. Lo que uno no descubre por lo auditivo, a veces lo descubre por la grafía, o viceversa. Uh-huh. En esta experiencia, me acuerdo que nos habían dado hasta textos en griego. En griego que no se entiende nada, obviamente, porque es otra grafía, todo. Y tengo el recuerdo que habíamos sacado que era algo de meteorología, porque habíamos escuchado una palabra que creo que, si mal no recuerdo, que me disculpen los que saben griego, porque yo no me acuerdo de nada de griego, era algo como fe, una cosa así, y empezamos a asociar, y bueno, y al final teníamos razón, y nos habían dado un texto en rumeno, texto de una A4, dijimos, pero no se entendía nada, con 10 o 15 preguntas de comprensión en español, ¿no? O creo que era en español o en italiano, no me acuerdo, la lengua de que hablábamos. Y después de leerla 3 o 4 veces, de escucharla, yo empezamos a hacer, ¿no? A contestar, más o menos, se trata de esto, bueno, y de 15 preguntas me acuerdo que 10 había acertado, en una lengua que en principio uno no entiende nada, pero después de ejercitar el oído y de ver más o menos qué tenés que ver, qué no tenés que ver, bueno, así que es súper apasionante. Yo al punto que desarrollé todo un método, ese sí lo desarrollé yo, para niños. Sí, estaba justo también a preguntarte eso. Sí, tienes un método que justo has creado, ¿no? En todo esta evolución que has hecho del aprendizaje, tienes ahí algo ese es para ellos llegan a aprender el idioma, llegan a hacer como un aprendizaje simultáneo de 3 o 4 idiomas. Obviamente un nivel muy bajito, pero bueno, lo que es para el marco europeo un A1. Pero ellos aprenden, por ejemplo, a saludar y aprenden a saludar en los 4 idiomas. Pues yo trabajé con portugués, con francés, con italiano y con español. Entonces aprenden a decir cómo se llaman en los 4 idiomas. Van avanzando en lo que se llama un eje lexical. Van avanzando y después es muy interesante porque es, volviendo a lo de la intercomprensión, que ellos sean capaces de decir, si yo les pregunto cómo se llaman, no importa que ellos no me sepan contestar en español cómo se llaman, si son italianos, por ejemplo, ¿no? Yo lo hice con niños italianos, sino que yo le digo, ¿cómo te llamas? Y ellos me dicen, me llamo, no sé, Marco. Sí, pero logran entender.
Exacto, y de ahí va la intercomprensión y de ahí volvemos al libro de Umberto Eco, cómo hablaban los monjes, cómo hablaban los invasores, cómo se comunicaban. Uno hablaba en un idioma, el otro hablaba en el otro, pero bueno, había un punto exacto de comprensión. Esto va para las lenguas romances, volvemos a retroceder un poquito, o sea, hablamos del italiano, del español, del germánico, que sería el alemán. No, el germánico no es, el germánico no. Lenguas romances o neolatinas tenemos rumeno. Ok. Italiano. Ok. Italiano, francés, catalán, español, portugués, gallego, occitano. Más todos los dialectos. Ok. Más todos los dialectos y las variantes, por ejemplo, el valenciano, y después de Italia, el toscano, y todas nuestras variantes latinoamericanas. Y dentro de lo que es el español o el castellano. Es mucho más fácil, pues. Ahí aparte, sí. Todo lo que las variantes y las lenguas originales han aportado, porque han aportado. Lo que pasa es que las otras lenguas no saben que lo que entró por el español, muchas veces entró por el latín, por la parte de España, pero muchos son palabras de origen o mapuche o nahual. El nahual es una cosa que todas las lenguas lo usan y nadie sabe. Yo siempre hago un chiste, le digo, ¿ustedes piensan que el chocolate lo crearon los suizos o los belgas? No. Y era chocolate, la terminación tl del nahual. Pero yo siempre digo que cuando llegaron los españoles era difícil para ellos esa terminación, entonces le pusieron el ate. Es así. Cambio chocolate por chocolate, y tomate por el tomate, y el aguacate, y todo lo terminado en ate es de origen nahual, pero terminaba en tl, y era muy difícil para pronunciarlo, entonces pasó a ate, y de ahí pasó a las otras lenguas. Pero tenemos cientos de cultivos y de cosas que son prehispánicas, que son cultivos americanos. Ok, ¿y por qué no inglés? Cuéntame un poco. ¿Y por qué no inglés? Porque bueno, el inglés es de otra familia. Claro, no entra dentro de las lenguas romances. No, el inglés pertenece a las sajonas. Y te has metido mucho en este tema. ¿Por qué no inglés? Cuéntame. ¿Por qué no inglés? Ay, me haces acordar a mi padre, que yo cuando empecé a estudiar francés. Si el inglés es el que predomina. Exacto, por los años 80 ya. No, 85 comencé la facultad. Mi padre me decía, ¿y por qué no inglés? Que es la lengua que todo el mundo ya... Es el futuro. Es el futuro. ¿Y por qué no inglés? Y yo decía, pero papá, porque no me gusta. Y yo ya tenía la visión que yo no iba a pasar 5, ni 6, ni 7, ni 8 años de mi vida, que son años, viste, que son importantes, ¿no? Cuando uno tiene 18 años hasta por ahí los 26, esos años haciendo una cosa que yo no sentía, claro, que no me gustaba. Entonces, yo siempre recuerdo los 8 años que yo estuve en la facultad como casi los 8 años mejores de mi vida. Obviamente que salí, me divertí, iba a bailar, todo, pero dediqué muchísimo tiempo. Yo me pasaba noches estudiando, porque aparte en ese momento cuando se estudiaba y no sé, en otros lugares, pero creo que más o menos en todos lados era igual, uno tenía que entrar a la universidad ya con mucho conocimiento del idioma, pero mucho. Saber leer, escribir, exponer, y yo no lo tenía. Yo tenía 4 años nada más de idioma, 4 años de Alianza Francesa, que ahora parece un montón 4 años. Claro. Pero en ese momento era la que menos nivel tenía. Entonces, para ponerme al tanto y para poder avanzar y dar las materias, era un esfuerzo gigantesco, titánico que tuve que hacer. Bueno, pero salí adelante, pero con mucho sacrificio y mucho estudio. Pero el inglés no. El inglés era una cosa, yo siempre estudié inglés. Nunca llegué a comunicarme corrientemente. Cada vez que me ha tocado, el año pasado tuve un alumno dubaití. Y el de Dubái, dije, habla en inglés. Hablaba peor que yo en inglés. Así. Pero
me podía comunicar con mi inglés un poco así. Todos los cursos de inglés que existen en el mercado creo que los hice yo. Holístico, sin gramática, con gramáticas, con profesor americano, con profesor británico, con profesor de todo. Y siempre llegaba a un punto y hablar no. Pero yo creo porque en francés logré prácticamente ser bilingüe, entonces siempre quería y no, pues me tendría que haber dedicado 20 años a estudiar inglés para llegar al punto que llegué en francés. Pero bueno, y aparte el inglés nos han vendido es un monopolio, en realidad es un monopolio, no que nos lo han vendido. El inglés forma parte de un gran monopolio lingüístico. Es como claro, que si uno no habla inglés... viene de una industria que es la más grande de marketing en el mundo, pues viene del país justo. Exacto. Que predomina y dominan el tema de marketing, ¿no? Son muy, muy vendedores y te venden una piedra con la idea de que es un pan, ¿no? Exacto, y te lo compras. Te lo compras. Y te lo comes. Claro. Por eso andamos medio desmuelados. Exacto. hablando inglés medio. Pero claro, o sea, ahora, sí es cierto que el inglés te va a ayudar y todo esto, pero acá... Seguro. Claro que sí, o sea, acá no estamos tratando de que la gente diga, no, el inglés no, pero... No, importantísimo. Hoy ya no hace la diferencia el inglés, no es lo que tienen que entender. Exacto. O sea, yo creo que justo cuando estábamos iniciando esta aventura de juntos crear contenido que tenga mucho que ver nuestra importancia de nuestro idioma, la idea justo es eso, ¿no? O sea, que tú puedas comprender. Obviamente no se va a tocar nada en inglés, pero nuestro propio idioma, ya si tú lo empiezas a manejar de una forma en que puedas comprender el resto de lenguas, romances, como decíamos, pues va a ser un poco mucho más fácil para que tu cerebro se vaya adaptando a que tú de repente si quieres o si ya tienes conocimiento del inglés, pues el resto de lenguas se te va a hacer mucho más fácil, creo, ¿no? No sé si tú me puedes... Y aparte, en algún momento, si quieres, podemos tocar el tema del inglés, porque el inglés ha tenido muchísimo del latín. Eso tampoco la gente lo sabe. Claro. Tiene muchísimo, podemos hacer algunos ejemplos, yo no soy profesora de inglés, no, pero conozco el tema y hay muchísimas cosas, sobre todo el inglés, lo que es el inglés culto, que es el inglés que... británico. Se resisten los británicos mismos a usar eso. ¿Por qué? Porque les recuerda la invasión que tuvieron allá por el año 1000 de Guillermo el Conquistador, que no era más que un normando, que era un francés, digamos, antes que exista Francia, pero bueno, era el duque de Normandía. Entonces, por ahí entró el latín a Inglaterra y al inglés, y quedó, y hay un montón de palabras, los verbos regulares, hay un montón, y todo lo que es el lenguaje culto, digamos, de distintas ramas del derecho, de la medicina, tienen la raíz en el inglés. Un día, hablando con un profesor de inglés amigo, me decía, si uno hablara un inglés súper académico, súper culto, lo entienden más. Lo que pasa es que ellos no lo entienden, porque la gente normal, no. Pero si uno habla súper académico, se entiende más, porque tienen muchas más palabras de origen latino. Entonces no suena más, obviamente. Pero es también interesante. Pero creo, lo que sé, que había estudios de esto mismo de la intercomprensión entre las latinas que estaban haciendo con alemán, con inglés y con los idiomas que son de origen de la familia de los germánicos. Yo en un momento estudié algo de sueco, así como esas locuras que he tenido en mi vida de estudiar cosas. Nadie estudiaba y yo estudiaba una cosa, y todo el mundo iba al gimnasio y yo iba a estudiar sueco. Y sí. Y encontré, estudiando sueco, me daba cuenta, era un momento de mi vida un poco particular,
porque en ese momento yo estudiaba italiano, inglés, alemán y sueco. Entonces, estudiando sueco, que al final estudié unos pocos meses porque después se me fue la profesora y no encontré una profesora de sueco donde vivía, que había cosas, que me daba cuenta que había cosas del inglés, que yo más o menos ya las conocía. Como el holandés. Si no del alemán. Y cuando ya no quedaba más nada, ni el inglés ni el alemán, había algunas cosas que aparecían del latín, en el sueco. Sí. Súper interesante. Lo he notado en el holandés yo mucho eso. Exacto. Lo he notado mucho en el holandés, que tiene un poco de alemán, tiene un poco de francés, tiene un poco de italiano, tiene un poco de español. Claro. Sí, porque todo lo que notamos, que uno dice, tiene un poco del italiano, un poco de francés, en realidad tiene del latín. Claro, exacto. Tiene del latín con una evolución que por ahí han tomado de una parte o de otra, pero cuando sabemos una o dos lenguas latinas, después en esas lenguas también hay, porque no hay que olvidarse lo que fue el Imperio Romano. Exacto. ¿No? Hasta en Filipinas, me decía una alumna que tuve hace unos años, que hizo una tesis porque era de origen filipino, me decía, hay gente que usa palabras que vienen del español y que no saben que son palabras españolas. Bueno, ahí es un tema también que, España no invadió, pero bueno, sí, invadió más o menos. Sí, mucho comercio. Exacto, pero aparte estuvo bajo el poder del Reino de España, Filipinas. No sé fechas históricas ni nada, pero después cuando se fueron, se desvincularon del español, y me decía que en las redes, por ejemplo, los hashtags y muchas cosas que usan los jóvenes, usan palabras en español, pero sin saber que son palabras en español. Claro. Es súper curioso en Filipinas. Entonces, de eso se va a tratar todo esto, esta secuencia de episodios que vamos a estar. Hoy día ha sido un preámbulo y un poco ahondar en todo lo que tú sabes, lo que te has instruido, lo que tienes mucho que ofrecer para aprender de ti. Luego vamos a ir más al detalle con temas que sean mucho más específicos para que nos pueda servir justo este tema de acá puedo cerrarlo justo con una frase, ¿no? Lo que es cambia tu idioma y cambias tus pensamientos, de Karl Albrecht. Sí, es un empresario, creo que ya falleció, pero yo creo que es esa la idea un poco, que cuando uno cambia el idioma, cambia el pensamiento, pero no creo que sea como la esencia de lo que uno quiere pensar, ¿no? Sino un poco la forma. ¿Qué es lo que hacen, las marcas? Sí. Las marcas lo hacen con el marketing, con todo. El marketing, claro. Vemos que cuando cambian de lengua, cambian un poco la forma. La forma acá hay un ejemplo típico en España que a mí, yo cuando lo vi la primera vez me divertía muchísimo, porque en Francia la cadena de supermercados Auchan, ¿no? Auchan, A-U-C-H-A-N, Auchan, ¿no? Auchan no quiere, escrito así, como está escrito, como es el supermercado, no quiere decir nada, pero Auchan, si uno escucha, una persona francesa o que habla francés, escucha Auchan, se escribe, es lo mismo que si yo pongo al campo. Poner al campo en francés es Auchan, ¿no? Entonces ellos tomaron ese Auchan, hicieron el mismo sonido, una grafía distinta, inventaron la marca, el Auchan, el supermercado. Pero cuando pasó a España, no se llama Auchan, se llama Al Campo. Al Campo. Ellos han hecho la traducción, porque no sé por qué no dejaron Auchan, ¿no? Pero bueno, para los españoles el supermercado es Al Campo. Para los franceses el sonido es Al Campo, pero escrito no tiene nada que ver con Al Campo.
Es súper, súper interesante. Y en otros países se llama Ollán. En Italia, por ejemplo, se llama Ollán. Y la gente ni sabe qué quiere decir al campo ni nada. Pues sería la campaña. ¿Sí? Pero han dejado igual. Pero en España, bueno, España tiene mucho eso de conservar o castellanizar las palabras. O están acá al lado, podrían haber dejado Ollán, pero no pusieron al campo. Eso me llamó mucho la atención y así pasa con muchas marcas que las adaptan o las castellanizan o bueno, u otra cosa. Justamente para el próximo episodio vamos a ver algunas palabras como ejemplos, ahondando ya un poco más en lo que vamos a empezar a tocar, ¿no? Vamos a empezar a tocar palabras con ejemplos y cómo se correlacionan entre idiomas. Exacto, y todo lo que hemos recibido, Alex, todo lo que hemos recibido como lengua, como el español, todo lo que ha recibido de otros idiomas y también lo que ha aportado el español a otros idiomas y lo que han aportado las lenguas originales, que no nos tenemos porque a veces esto que los derechos, que las lenguas originales, pero al final nadie da a conocer las cosas importantes, ¿no? Porque estoy segura que muchísima gente no sabe que hay muchas palabras que usa a diario que no son que vienen del latín, no, vienen del quechua, del nahual y de otras lenguas. Exactamente. Ahí vamos a tocar un poquito de quechua también, un poquito vamos a transportarnos para mi tierra. Exacto. Excelente. De verdad que ha estado muy interesante todo lo que nos has contado en esta presentación para conocerte un poco de todo lo que tú sabes. Así que invitamos a la gente que nos está escuchando para el próximo episodio, que vamos ya a entrar en materia. Vamos a empezar a entrar justo a ver ciertas palabras y cómo se pueden relacionar y entrar un poco más en todo lo que se puede aprender y a tener esa importancia de nuestro propio idioma, ¿no? A revalorizarlo. Revalorizarlo, exactamente. Tus últimas palabras para la gente que nos esté escuchando. Bueno, que los esperamos en el próximo episodio y que no se imaginan lo que van a aprender. No se imaginan y lo que van a descubrir. Porque es un descubrimiento realmente. Lo que uno puede hacer con lo que ya tiene. Porque el idioma lo tenemos ya. Es nuestro idioma natural, nuestro idioma materno. Y con eso lo que podemos llegar a descubrir. Excelente. Así que muchas gracias Marcela. No, gracias por estar a vos, acá y Alex. nos vemos hasta el próximo episodio. No se olviden, estén atentos para cuando salga el siguiente. Comparte este episodio, deja un comentario si tienes algo que preguntarle a Marcela. Seguro. Pueden dejar un comentario, también va a estar sus redes, va a estar su página web, va a estar todos los contactos y lo que sea referente a ella para que tú de repente, si quieres ahondar más en este tipo de aprendizaje del idioma español y de lo que te puede servir para el resto de lenguas, para que puedas, ¿cómo era la palabra? Intercomprensión, ¿no? Para que tengas esa intercomprensión del resto de lenguas y se te facilite poder tener una buena comunicación y no te quedes en el aire cuando de repente te encuentras con un italiano, con un francés, con un portugués, ¿no? Y puedas entenderle fácilmente lo que está hablando y seas más comunicativo en ese aspecto. Muchas gracias, Marcela, y nos vemos hasta el próximo episodio. Gracias. Hasta la próxima.